Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a un video de VideoJars. Ahora vamos a comenzar con la segunda unidad, ya después de haber analizado los diferentes regímenes en los cuales se puede comportar un movimiento rectilíneo. En esta segunda unidad vamos a entrar a lo que es movimiento curvilíneo y pues una definición común que es escuchar es, bueno, pues esto es como rectilíneo, pero ahora vamos a ver curvas. Y en parte uno tiene razón cuando plantea esa definición de una manera muy intuitiva, ¿no? Pero la realidad es que desde el punto de vista, digamos, más técnico, la definición tampoco es complicada. Cuando hablamos de movimiento rectilíneo, nosotros estábamos enfocados en el movimiento en una sola dimensión. No importa cuál fuera la dirección de la trayectoria rectilínea. Por ejemplo, aquí nosotros teníamos la coordenada X, ¿no? Cuando veíamos movimientos verticales, aquí poníamos trayectoria Y, coordenada Y. Y cuando iba inclinado incluso, esto lo dejábamos en una coordenada local S. Cuando tenemos un movimiento curvilíneo, esto no se puede reducir a una sola dirección. Hay que analizarlo o descomponerlo en las dos o tres componentes cartesianas que componen el movimiento. Existen otro tipo de componentes, pero para empezar a darnos una idea intuitiva de cómo funciona esto, comenzaremos con el sistema cartesiano. El sistema cartesiano necesita un punto de referencia, al que vamos a llamar nuestro origen O, y es el origen de los tres ejes cartesianos, dos horizontales, uno vertical. Ahora, respecto a ese punto O, podemos decir que aquí hay un punto P, una partícula P, la cual se va a encontrar a cierta posición con respecto a ese punto O. Esta es una cantidad vectorial que se llama R sub P, o sea, posición del punto P. Dicha posición viene dada en términos de las propias coordenadas de la partícula, de tal manera que R sub P se puede expresar fácilmente como X sub I más Y sub J más Z sub K. La partícula obviamente no solamente se puede expresar, al menos la cinemática de la partícula, no solamente se puede expresar en términos de su posición. Hay que recordar también que existe la velocidad y existe la aceleración. Recordemos de la unidad pasada que existía algo que denominamos la analogía de la escalera. Se trata básicamente de una escalera con tres peldaños. El primer peldaño, el de mero arriba, es el de posición. Luego continuamos con el peldaño de velocidad. Y finalmente nos quedábamos con el peldaño de aceleración. Es decir, un peldaño S, un peldaño V y otro A. Si nos bajábamos de la escalera, nosotros decíamos que había que derivar con respecto al tiempo. Y esta analogía de la escalera solamente aplicaría a derivadas con respecto al tiempo. Ojo, porque cuando la aceleración o la velocidad están en términos de posición u otro tipo de cantidad que no sea el tiempo, hay que utilizar otro tipo de fórmulas, como también ya lo habíamos explicado previamente, ¿no? Esta, cuando se va para arriba, vamos a hacer la operación contraria, que es la integración, ¿no? Bien. Dicho esto, hay una definición o un par de definiciones fundamentales que manejábamos casi al inicio de este curso. Una de ellas era que la velocidad es la tasa de cambio de la posición con respecto al tiempo. Es decir, si nosotros tenemos este punto y de este punto yo quisiera expresar un vector velocidad, ese vector velocidad tiene que ser la derivada de la posición con respecto al tiempo, es decir, qué tanto se va acercando o alejando del punto O con respecto a sus tres posiciones, ¿no? Si bien es cierto que esto está vinculado con un tema relacionado a cálculo vectorial, la explicación de esta definición
es bastante intuitiva. Por ejemplo, sustituyamos el vector R por la definición que pusimos acá abajo. X en Y en J y Z acá. Y luego, como este es un operador lineal, podemos aplicar ley distributiva a todos los términos. Y podemos darnos cuenta entonces que la velocidad se va a aplicar de la misma manera en las tres direcciones del vector. Por lo tanto, yo voy a poder conocer la tasa de movimiento de ese vector en las tres direcciones. Esto de aquí, luego me lo voy a traer para acá. Esto lo voy a dejar aquí. Sí, para que no se encime con... creo que no va a ser tan fácil. Ok, ahí está, ¿no? Entonces, esa derivada que estaba trabajando acá. Luego estas flechas no me sirven. Y ahí está, ¿no? La derivada, la definición de derivada. Aquí, por ejemplo, al revés. Voy a borrar esto de acá con mucho cuidado. Muy bien. Y ya, bye. Estaba borrando el título. Entonces esto ya lo borro de manera individual. Bien, entonces esto ya lo manejamos aquí. Y encontramos que la derivada del vector posición con respecto al tiempo va a ser el vector velocidad. Y para eso vamos a obtener la derivada de cada uno, ¿no? Derivada del vector x con respecto al tiempo, más derivada del vector y, de la componente y con respecto al tiempo, más la derivada de la componente z también con respecto al tiempo, ¿no? Y aquí es donde uno puede fácilmente descomponer esto en tres partes. La derivada en x con respecto a t se puede definir como la velocidad en x. La derivada de y con respecto a t se puede definir como la velocidad en y. Y la derivada de z con respecto al tiempo se puede definir como la velocidad en z. Es decir, que lo único que estamos haciendo es extendiendo el análisis de movimiento rectilíneo a 2 y a 3 dimensiones. Vamos a constatar lo mismo cuando saquemos la aceleración. La aceleración, así como el vector velocidad se definía como la derivada de la posición con respecto al tiempo, el vector aceleración se deriva a su vez el vector velocidad. Entonces, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Derivamos con respecto al tiempo el vector que acabamos de obtener. Entonces, fácilmente me traigo esta versión para acá, nomás que estos son los subrayados, ya los puedo quitar, ¿no? Van a estorbar. Y ya. Selecciono esta expresión, la ponemos acá adentro y prácticamente vamos a hacer la derivada, ¿no? De esto. Bien. Derivada de la velocidad con respecto al tiempo es aceleración. Y entonces aquí vas bajando la escalera, ¿no? Aceleración en x es la derivada de x con respecto al tiempo. Aceleración en y es la derivada de la velocidad en y con respecto al tiempo. Y finalmente, volviendo a derivar hacia abajo de la escalera, aceleración en z, pues es la derivada de z con respecto al tiempo, ¿no? Y esto lo colocamos acá. Bueno, entonces con esto hemos bajado del vector posición, que era fundamentalmente xy más yj más zk, pero la manera en cómo va cambiando el vector de velocidad, la manera en cómo va cambiando ese vector de posición con respecto al tiempo, me va a determinar el vector de velocidad. Como ocurre siempre con la derivada, esta cantidad es de naturaleza instantánea. Finalmente, con la aceleración ocurre lo mismo. ¿Qué tan rápido va cambiando el vector aceleración con respecto al tiempo? Es fundamentalmente el vector aceleración. Y a partir de estas definiciones, podemos también utilizar análogos que me permitan subir la escalera a través de la integración. Por ejemplo, si yo quiero subir de aceleración a velocidad, lo que voy a tener que hacer es integrar, como siempre separando los. Entonces aquí vamos a poner
para arriba. Entonces, agarro esto y me regreso, ¿no? Entonces, si yo quiero obtener velocidad, yo integro aceleración de z con respecto al tiempo y por el otro lado voy a tener la velocidad. De la misma manera se va a aplicar a las tres expresiones porque estoy trabajando al revés esta de acá, ¿no? Bueno, entonces, la mayoría de los problemas van a tomar límites de integración y nuestra integral va a quedar de manera definida. Entonces, esta expresión que tengo aquí, pues la voy a repetir para las otras componentes. Aquí la hice para z, pero naturalmente la puedo hacer para y. Aquí prácticamente todo se convierte en un solo cambio de subíndice, ¿no? Aquí igual con la z, y pues la expresión queda en términos de y. Ojo que el tiempo no tiene subíndices de dirección, porque el tiempo es una cantidad escalar. Así que eso queda así, ¿no? Déjenme ver si esto lo puedo poner. Ok, sí se pudo cambiar. Y finalmente, para la integral de posición igual, ¿no? Para la componente de x igual. Ax de t0 a tf, y de bx, box, bfx. Muy bien. Y ya, para llegar a la posición, volvemos a integrar cada una de las componentes, x, y, z, y nos vamos a quedar a partir de las ecuaciones de acá arriba. Yo tengo la integral de velocidad en x de t, de tiempo inicial a tiempo final, es igual a la integral de dx, tiempo inicial, posición inicial en x y posición final en y. Que es prácticamente, estas ecuaciones nosotros ya las habíamos trabajado para 1D. Es decir, que el movimiento curvilíneo no es más que la extensión de 2 y 3 dimensiones de ese mismo movimiento rectilíneo. Imagínense una partícula, pueden moverla pueden hacerle movimiento rectilíneo en X y luego combinen el movimiento rectilíneo en Y. La combinación de ambos movimientos ya te va a definir la curva plana. Además, si le metes un movimiento en Z, pues ya se está moviendo en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, fundamentalmente, eso es lo que ocurre con el movimiento curvilíneo. Así que el problema cartesiano no es más que una extensión del problema, pues, 1D, ¿no? Y aquí, en consecuencia, lo único que tenemos que hacer es cambiar las letras. En esta segunda integral queda lo mismo, y de t, de y sub 0 y yf. Y para el otro caso, hacemos lo mismo para z. Ahora uno se preguntará, ¿hay necesidad de aprenderse tantas ecuaciones? Y la respuesta sincera es no. Esto nada más lo estoy haciendo para demostrar cuál es la relación entre las tres cantidades cinemáticas en sus tres dimensiones. Pero al final de cuentas ustedes pueden continuar con el razonamiento que ya han estado manejando desde la clase de 1D, ¿no? Entonces, piensas, ok, ¿qué ecuación vamos a usar? ¿La 6, la 7, la 8 o la 9? Y a partir de eso, simplemente dices, ok, esto es en X, esto es en Y y esto es en Z. Así que ya no se van a tener que aprender esto. Este desarrollo que les muestro es solamente para explicarles cómo se relacionan las variables entre sí y cómo fundamentalmente el movimiento curvilíneo en coordenadas cartesianas no es más que el movimiento rectilíneo no acoplado, pero sí al mismo tiempo, simultáneo, en X, Y y Z. Y para prueba de eso vamos a hacer un par de problemas. El primer problema está en 2 dimensiones y el otro problema viene en 3. Entonces, partamos del primer problema de esta segunda unidad. El enunciado dice, durante un vuelo de prueba, un helicóptero parte del reposo en t igual a 0 en el origen del sistema de coordenadas cartesiano, moviéndose en el plano XY. Aquí ya hay mucha información. Los acelerómetros
mostrados a bordo indican que sus componentes de aceleración en metros por segundo al cuadrado durante el intervalo de tiempo de t igual a 0 a t igual a 10 son ax igual a 0.6t y ay igual a 1.8 menos 0.36t. ¿Cuál es la magnitud y dirección de la velocidad del helicóptero en t igual a 6 segundos? Bueno, a diferencia del problema pasado donde podíamos manejar prácticamente como escalares, porque nada más nos estamos enfocando en una componente, aquí vamos a tener que manejar todo como vectores. Entonces, los datos que me dan el problema son: durante un vuelo de prueba, un helicóptero parte del reposo en t igual a 0. Eso significa que el vector inicial de velocidad es 0 en i y 0 en j. En el origen del sistema de coordenadas del plano cartesiano, es decir, la posición inicial de ese helicóptero es 0i y 0 en j. Va a haber muchos problemas en dinámica donde les diga, ok, parte del reposo en el origen, y ahí eso significa que tanto la velocidad como la posición iniciales son igual a 0, ¿no? Cuando nos dice que se está moviendo en el plano XY, podemos asumir movimiento 2D. Esa es una suposición. Entonces vamos a evitar el análisis en Z, solamente lo vamos a limitar, solamente se va a quedar limitado en X y Y, ¿no? Entonces aquí tenemos movimiento plano o movimiento 2D. Los acelerómetros a bordo indican que sus componentes de aceleración, aquí por ejemplo algo importante, el rango de tiempo viene dado de T0 a T10. Sin embargo, el tiempo, así como el tiempo inicial fue 0, el tiempo final es 6 segundos. Lo que nos dice de T0 y T10 es que esos modelos que se están presentando ahí de aceleración son válidos en ese intervalo de tiempo. Por ejemplo, nosotros no sabemos cuánto es el tiempo a 11 segundos, porque ese intervalo solamente es válido de 0 a 10. Por lo tanto, si ustedes les piden cuál es la aceleración en 11 segundos y ustedes sustituyen esas funciones en 11, está mal, porque eso solamente está garantizado de t igual a 0 a t igual a 10. Entonces vamos a poner aquí entonces los modelos de aceleración en X y el modelo de aceleración en Y. Bien. Ahora lo que nos piden hallar es cuál es la magnitud y la dirección de la velocidad del helicóptero. Es decir, eso ya es un vector, pero no nos va a pedir las componentes cartesianas, sino la magnitud y la dirección. Eso ya se ha visto en estática, te dan un vector, dame la magnitud y dame la dirección. En este caso, para la magnitud se aplica Pitágoras y para la dirección se aplica tangente inversa, ¿no? Entonces aquí lo que nos pide entonces es la magnitud de la velocidad y la dirección de esa misma velocidad, ¿no? Que ahí lo estoy simbolizando como valor absoluto de v y teta v. Bien, ahora sí ya estamos listos para el análisis. Para este caso, en el análisis, lo que vamos a hacer es dividirlo en componente X y componente en Y. Básicamente el mismo análisis que habíamos trabajado en rectilíneo, pero lo vamos a repetir, ¿no? De hecho, van a darse cuenta que se vuelve un poquito repetitivo. Ahora nos están dando la aceleración y me piden la velocidad. Sé que tengo que subir la escalera, ¿no? Y para subir la escalera yo tengo que integrar. Entonces, integro la componente de aceleración correspondiente del tiempo inicial al tiempo final. Y por el otro lado ya voy a tener la componente de velocidad, ¿no? Nomás que aquí me equivoqué y puse yes. Como ven, realmente no hay que hacer una memorización, simplemente ir estructurando. ¿Okay? Sé que tengo que hacer una integral porque voy a pasar de aceleración a velocidad. Una para X y una para Y. Entonces incluso los subíndices los pueden poner al final. O sea que aquí tengo dv y aquí voy a tener ADT. Y aquí ya ponemos puras X, ¿no? Ahora, los tiempos no llevan subíndices porque se trata de una cantidad escalar, ¿no? Vamos a separar un poco esto para darme espacio en el análisis de la componente en X. Y ahora sí, lo que sigue es una sustitución prácticamente directa. Tenemos los dos tiempos, tenemos 0, tenemos 6. Y para la aceleración en X, pues es 0.6t, ¿no? Del otro lado, sabemos que parte del reposo, bfx es lo que quiero encontrar.
y prácticamente ahí está, ¿no? Hemos sustituido toda la información que recabamos en datos y la hemos metido en el modelo. Ya a partir de aquí, digamos que termina la física y empieza la matemática. Integral de 0.6t es 0.3t al cuadrado y esta se evalúa de 0 a 6. Por su parte, la porción derecha de la ecuación pues es básicamente bfx, ¿no? Y ya, pues evaluando los límites de integración, bfx pues es 0.3 por 6 al cuadrado. Y ya, vamos a hacer la evaluación, el otro es menos 0, ¿no? Podemos usar una calculadora. 0.3 por 6 al cuadrado nos queda 10.8. Y esa sería la velocidad final a 6 segundos de esta partícula. Y esta unidad está en metros por segundo. Ojo que esta todavía no es parte de la respuesta. Simplemente es un paso intermedio. Para la componente y, en y se hace exactamente lo mismo. Los tiempos son de 0 a 6. El modelo de aceleración es 1.8 menos 0.36t de t. Y del otro lado tengo una velocidad inicial de 0, una velocidad final de y. Y finalmente aquí está ya la ecuación terminada, ¿no? Vamos a integrar. Integral de una constante es 1.8 por t. Luego está este término lineal, cuya integral es el término cuadrático dividido entre 2. Y esto también se evalúa de 0 a 6, ¿no? De este otro lado, pues básicamente la velocidad se obtiene de manera directa. Y a partir de aquí, sabemos que la velocidad en y no es más que evaluar directamente la expresión. BFY es igual a 1.8 por 6 menos 0.18 por 6 al cuadrado. Y con esto sacamos la otra velocidad, 1.8 por 6 menos 0.18 por 6 al cuadrado. Y esto nos termina quedando 4.32 metros por segundo. Es decir, que el vector final de velocidad podemos definirlo de las siguientes dos formas. La primera es en componentes cartesianas, 10.8 en y más 4.32 en j. Sin embargo, el problema no me pide eso, me pide la magnitud de ese vector, que pues, como saben, es simplemente el Pitágoras de las dos componentes. Lo podemos meter a la calculadora. A eso le sacamos raíz cuadrada y tenemos una magnitud de velocidad final de 11.63 metros por segundo. Ahí está. Esta sí es una respuesta final. Para el ángulo voy a usar la arcotangente y sería la arcotangente de la componente x de y de velocidad sobre la componente x de la misma, ¿no? Entonces, ahí lo ponemos y afortunadamente ambas componentes son positivas, eso va a corresponder a un ángulo de primer cuadrante, 4.32, perdón, entre 10.8, ¿no? Y a eso le vamos a sacar tangente inversa. Eso me va a dar un ángulo de 21.8 grados. Es decir, que a los 6 segundos el helicóptero va a tener un rumbo de 21.8 grados con respecto al horizontal y va a tener una magnitud de velocidad de 11.63 metros por segundo. Otro aspecto que me gustaría recalcar de este problema, vean ustedes que las dos componentes de aceleración me las están dando en términos del tiempo. Si nosotros integramos dos veces esas aceleraciones, vamos a tener ya las componentes de posición. Y como las velocidades y posiciones iniciales son todas cero, pues las constantes de integración que surjan van a ser igual a cero, ¿no? Ya nosotros tenemos entonces las expresiones generales para velocidad al menos de 0 a 10, ¿no? Y aquí hay que recordar que pues la expresión era 0.3 t cuadrada. La velocidad inicial es 0, por lo tanto no se le agrega nada más. Y para y vamos a tener el modelo de y integrado de 1.8t menos 0.18 t cuadrada. Bien,
Para la posición en X, hacemos como lo hicimos en la primera unidad, una integral indefinida. Aquí, por ejemplo, esto está al cuadrado, se divide entre 3 y me va a quedar 0.1 t cúbico. Y pues la posición inicial es 0, por lo tanto la constante de integración también es 0. Eso ustedes lo pueden verificar haciendo el problema de valores iniciales. Y para y sería, esta sería un factor cuadrático, 1.8t, entre 2 pues sería 0.9 t cuadrada, y finalmente esta acá sería entre 3, 0.06 t cúbica. Y ahora sí, a lo que quería llegar. Estas dos expresiones de aquí se conocen como ecuaciones paramétricas. Podemos llegar a una función y de x eliminando lo que se conoce como el parámetro t. Entonces, para eso, primero yo voy a despejar t en términos de x. Y pues vean ustedes que la primera ecuación es fácil de despejar. X se divide entre 0.1. Ya dividido entre 0.1, la t se quita la cúbica con la raíz, ¿no? Y aquí ya tenemos el parámetro t despejado. Este parámetro t, vean ustedes que el recíproco de 0.1 es 10, nos va a quedar raíz cúbica de 10x. Ya para no tener que estar operando decimales, ¿no? El recíproco de 0.1, por si tienen duda, pues es 10, ¿no? Luego, esa expresión se despeja t en x y se sustituye en y. Entonces, aquí ya vamos a tener la función de y en x y vamos a conocer el recorrido que va a tener la partícula. T al cuadrado significa que 10x va a estar elevado a la 2 tercios porque se eleva entre 2 y la raíz cúbica es elevada a la 1 tercio. Entonces multiplicas los exponentes, ¿no? Lo cual es válido porque lo que está aquí adentro siempre es positivo, ¿no? Por el otro lado tenemos 0.06 t cúbica de la raíz cúbica, pues se eliminan y prácticamente aquí me queda el 10x solito, ¿no? Luego, x a la 2 tercios se puede quedar aquí y prácticamente el coeficiente sería 10 a la 2 tercios por x a la 2 tercios. Acá pues 0.06 por 10 es 0.6x. Y finalmente, para el coeficiente de este término, nosotros tendríamos 0.9 por 10 elevado a la 2 tercios. Y todo esto nos va a dar aproximadamente 4.1774. Y ya con esto hemos eliminado el parámetro y vamos a poder conocer a ciencia cierta cuál va a ser la trayectoria de ese helicóptero. Entonces, para describir el movimiento curvilíneo, yo descompongo en 2 o 3 componentes, todas en función del parámetro de tiempo t, pero al final yo puedo juntar todo eso para obtener la forma de mi trayectoria. Este de aquí lo voy a graficar. Yo tengo una aplicación de software libre que se llama Graph, muy fácil de usar, y vamos a graficar esa función de las dos maneras. Primero voy a insertar la función f de x, o sea, y de x, 4.1774 por x elevada a la 2 tercios. Y a esto le vamos a restar menos 0.6 por x. Ok, tengan cuidado porque habiendo eliminado el parámetro t, sabemos que el 0 pues sí empieza en 0, ¿no? Pero para t igual a, en este caso dijimos que es 10, ¿verdad? El último valor. 10 al cubo me va a dar pues 1000 por 0.100. Entonces vamos a estar graficando de 0 a 100. ¿Qué quiere decir? Que la posición del helicóptero después de 10 segundos va a estar a 100. Y la de y pues se saca a partir de esta función. Vamos a graficar de 0 a 10 y prácticamente aquí ustedes tienen la forma, ¿no? No más que cuidado porque pues no es válido después de 10 esa función. Vamos a editarlo. No, mentira, claro. Aquí lo que estoy haciendo es graficándola en X, ¿no? Y ahí está. Entonces esa sería la trayectoria que lleva. Vean ustedes que primero empieza con un ascenso rápido y luego se estabiliza, lo cual es típico de la trayectoria de un helicóptero, ¿no?
Bien, ahora vamos a graficar las curvas paramétricas, que son más fáciles de trabajar en principio. Aquí metemos función, pero vean ustedes que puedo expresarla de manera paramétrica. La primera dijimos que es 0.1 por t cúbica, y la segunda es 0.9 por t cuadrada menos 0.06 por t cúbica, ¿no? Recuerden, entonces aquí ya está de menos 10 a 10, no, sería de 0 a 10. Vamos a usar otro color para generar contraste, le damos a aceptar y ahora comparemos las dos trayectorias, exactamente iguales. Entonces, estas son dos maneras de representar una misma función, que en este caso es la trayectoria que lleva el helicóptero. Pueden ver que el helicóptero parte del origen, se eleva rápidamente y ya luego se estabiliza a una cierta altura, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos entonces la visualización del primer problema. Vamos ahora a trabajar el segundo. Un segundo problema muy similar. En este caso aquí está la foto del avión y nos dice que en términos de un marco de referencia particular, la posición del centro de masa del F-14 en el instante mostrado t igual a 0 es r igual a 10i más 6j más 22k. La velocidad de t igual a 0 a t igual a 4 segundos viene dada por esa expresión. Por lo tanto, nos está preguntando por la posición del centro de masa del avión. Ok, básicamente aquí lo que te está diciendo es que vas a reducir todo el avión a un solo punto. Y claro, porque el avión está en traslación. Vamos a suponer que el avión no está rotando ni nada, simplemente está haciendo la traslación del centro de masa. Por lo tanto, podemos modelarlo de esta manera. Bien, dicho esto, vamos ahora sí a identificar la información tal y como lo hicimos en el problema anterior. Primero nos están dando que la posición del centro de masa del avión en el instante 0, o sea en el instante inicial, y aquí tenemos un vector de posición inicial, dado por sus tres componentes, 10i más 6j más 22k. La velocidad viene dada de 0 a 4, y aquí también tenemos lo que es la función de velocidad en general, 52 más 6t en i. Luego tenemos 12 más t cuadrada en j, y finalmente 4 más 2t cuadrada en k. Y también nos dan el tiempo final, que son los 4 segundos, ¿no? Ahí. Nada más que esto sí lo puse feo. Ahí está. Bien. ¿Qué nos está pidiendo el problema? Nos está pidiendo la posición de centro de masa del avión en 4 segundos. Nos está pidiendo entonces el vector de posición final. Tomemos en cuenta entonces que el punto de partida va a ser este que tenemos aquí. Y el punto de llegada es el que vamos a tener acá. Bien, aquí pues no hay mucho que asumir, solamente podemos suponer que ya el movimiento es tridimensional, pero pues esta es una forma más general, así que no hay mucho que simplificar, ¿no? Y como ocurrió en el otro problema, vamos a separar el análisis en tres componentes. Vamos a analizar en X, vamos a analizar en Y vamos a analizar en Z. Y este al final de cuentas es un enfoque que vamos a estar adoptando mucho en esta segunda unidad. Para el análisis en X, pues ojo, nosotros queremos pasar de velocidad porque conocemos los modelos de velocidad y queremos pasar precisamente a la aceleración, a la posición. Entonces vamos a tener que subir la escalera. Para subir la escalera, acuérdense que por un lado vamos a integrar la velocidad en el tiempo. Tenemos un tiempo inicial, un tiempo final, y del otro lado que vamos a tener, pues la posición esperándonos, ¿no? Igual de inicio y de final. Algo interesante con la posición es que, a diferencia de los subíndices de velocidad y aceleración, tiene su notación aparte. La posición en X sería X, la posición en Y, Y, y la posición en Z, Z. El vector de posición no es ni X ni S, es R. Y S sería la magnitud escalar de esa posición.
Entonces sí son varias letras aquí diferentes, ¿no? En este caso, vamos a empezar a llenar esta ecuación como si fuese formulario. T sub 0, el tiempo inicial es 0, el tiempo final es 4, y la velocidad, o sea, su componente en x, no hay que olvidar eso, sería 52 más 6t. Y eso lo integramos en el tiempo. Posteriormente, del otro lado tengo posición inicial, que sería 10, y la posición final, que es lo que me está pidiendo realmente el problema. Entonces, aquí procedemos con el proceso de integración. La integral de 52 es 52t, la integral de 6t es 3t cuadrada, evaluada de 0 a 4. Por su parte, esta integral de acá, la integral de dx es x y se evalúa de 10 a xf, por lo que me queda este modelo. Ahora sí, aquí vamos a sustituir 52 por 4, más 3 por 4 al cuadrado, los otros son ceros, y del otro lado tenemos xf menos 10, ¿no? Y ya, aquí solamente despejamos, y pues nada más es meter la calculadora. 52 multiplicado por 4, más 3 multiplicado por 4 al cuadrado, y a eso también le tenemos que agregar los 10 iniciales, ¿no? Y eso me da una posición final en x de 266 metros. Ojo que esta no es la respuesta final. La respuesta final es ya todo el vector armado. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros queremos hallar vector final igual a xf en y, que ya lo acabamos de encontrar, pero también yf en j y zf en k. No nos pide magnitud, nos pide la posición. Cuando el problema te pide posición, velocidad o aceleración hacia secas, en realidad lo que te está pidiendo es el vector completamente descrito. Con y, el proceso se repite. Vamos a construir otra vez la integral. Velocidad con respecto al tiempo me va a dar posición, en este caso en y. Eso implica también adaptar el subíndice de velocidad en y, tiempo inicial, tiempo final, y acá ocurre lo mismo, ¿no? Bien. Entonces, vamos a sustituir. Tiempo inicial vuelve a ser 0 y tiempo final 4. El tiempo es el mismo para las tres componentes. Y para la velocidad aquí tenemos 12 más t cuadrada. Y esto se integra en el tiempo. Del otro lado tenemos posición en y inicial, que no es 0, sino 6, hay que tener cuidado. Y la posición final, ahorita la hallamos, ¿no? Bien, aquí abajo vamos a simplemente integrar esto. 12t más t cúbica sobre 3, porque ya estaba al cuadrado, de 0 a 4. Y del otro lado, pues vamos a tener yf menos 6, evaluando de manera muy similar que la integral en x. Entonces, evaluando esto, me queda 12 por 4, más 4 al cubo entre 3, igual a yf menos 6. Y tras hacer este despeje, vamos a encontrar la posición final en y. Tenemos 12 por 4, más 4 al cubo dividido entre 3, y finalmente pasamos sumando el 6, y esto nos va a dar una posición final de 75.3 periódico metros. Entonces ya conocemos también dónde quedó en y este problema. Y pues prácticamente aquí solamente repetimos lo que pasa en z para hacer ya más ágil esta parte del video. Ya ustedes más o menos pueden saber cómo se estructura. Simplemente termina siendo un proceso de cambio de letras, ¿no? Aquí. Todo lo que era y, ahora se hace z. ZK, 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 y finalmente esto es en z, ¿no? Bien, los tiempos son los mismos de 0 a 4, pero ahora la componente en z, cuidando este signo negativo, es menos 4 más 2t al cuadrado, ese menos me va a afectar ambas, dt. Y del otro lado tengo posición inicial en z, que es 22, la posición final, que es lo que quiero encontrar, dz. Muy bien. Algo que en lo personal me gusta siempre hacer con los signos negativos en integrales es sacarlos una vez del signo integral.
Y acá esto me va a quedar ZF menos 22. Ahora sí, esta parte va a tener que esperar y ya podemos integrar. Integral de 4 es 4 por t y la integral de 2t cuadrada sería 2t al cubo entre 3. Y a partir de aquí, pues lo mismo, ¿no? Vean ustedes que todo va a quedar negativo porque está este signo negativo acá. Entonces, vamos a hacer la suma y luego no hay que olvidar que se pasa negativo, ¿no? Tenemos 4 por 4 más 2 por 4 elevado al cubo dividido entre 3. Todo esto me va a quedar menos 58.66, 6 periódico, igual a ZF menos 22. Y haciendo ya el despeje, pasando el 22 como suma, pues básicamente esto era negativo, ¿no? Y a eso le sumamos 22 y me queda menos 36.6 periódico. Y a partir de aquí solamente juntamos las tres componentes y encontramos que el vector de posición final para el avión sería 266 en I más 75.3 periódico en J menos 36.6 periódico en K metros. Y ese sería el vector definitivo que expresa la posición final del helicóptero. Y bueno, pues por ahora espero que haya quedado claro el concepto básico de movimiento curvilíneo y cómo este se puede expresar en una descomposición rectilínea en 2 y en 3 dimensiones. Como ven, los procedimientos de análisis son similares, simplemente hay que repetirlos en X, en Y y en Z. También quise ilustrar en el problema 1 la naturaleza paramétrica de estas ecuaciones, lo cual nos va a venir muy bien para explicar un tema que viene más adelante, que es el del tiro parabólico. Pero no nos adelantemos tanto, ya que vamos a ir manejando estos temas poco a poco. Por mi parte sería todo. No se les olvide, si les gustó este video, no se les olvide compartirlo con sus amigos y darle like al mismo. Si quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirse al canal y darle clic a la campanita para recibir alguna actualización. Finalmente, cualquier comentario o duda que tengan lo pueden dejar en la caja de comentarios de abajo. Ahora sí, sin más que agregar, por mi parte sería todo. Hasta luego.